Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada titulada Yogur y alimentación saludable en la infancia, una responsabilidad compartida. Es una jornada organizada por la Agencia EFE con la colaboración de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur, AEFI. Durante los próximos minutos, un grupo de expertos, expertas, profesionales y autoridades del ámbito sanitario nos van a contar con datos actualizados cuál es la situación clínica de la infancia en España y por qué el yogur está llamado a desempeñar un papel estratégico en este contexto. Durante los próximos minutos, como les decía, vamos a hablar de por qué el yogur es un alimento tan importante, por qué es un alimento clave en la dieta de la infancia, debe ser aún más importante en la dieta de la infancia y por qué tiene que estar más presente en los comedores de los colegios. Uno de los elementos fundamentales de esta jornada es un exhaustivo informe técnico hecho por Santiago Cervera, al que luego presentaré. En este informe se constata, solo voy a adelantar esto, que a pesar de los valores nutricionales del yogur, de lo importante que es para la salud digestiva de la infancia, para su sistema inmunológico, entre otras ventajas, apenas está presente en los comedores de los colegios. Pero no voy a decir mucho más. Así que yo me voy a limitar a dar paso a Toni Vandrés, que es el presidente de AEFI, que nos va a dar un discurso de bienvenida. Toni, cuando quieras. Pues muchas gracias y buenos días a todos. Muy bien, buenos días nuevamente. Bueno, estimados asistentes, autoridades, asociados, Ana María López Santa Cruz, directora ejecutiva de SAN, Marina Pollán, directora del Instituto de Salud San Carlos, doña Irene Bretón, coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y miembro también del Comité Científico de la ESAN. Es un honor daros a todos vosotros esta bienvenida al 6º encuentro anual de AEFI, la Asociación Española de Fabricantes de Yogur, que desde 1989 nos agrupa a todos los fabricantes de yogur y postres lácteos de nuestro país. Este año nos reunimos bajo un lema que refleja tanto la actualidad como uno de nuestros mayores propósitos con la sociedad: yogur y alimentación saludable en la infancia, una responsabilidad compartida. Un título que subraya nuestro compromiso con la salud pública, la nutrición equilibrada y el cuidado de las generaciones más jóvenes. Un compromiso que también tenemos día a día con nuestra sociedad. Estamos presentes en el 95% de los hogares españoles y cada día se consumen más de 13 millones de unidades de yogures y postres lácteos frescos en nuestro país. Queremos que este 6º encuentro sea, ante todo, un espacio de diálogo profesional y de intercambio abierto de ideas. Por ello, a través de la mesa redonda en la que participarán expertos en salud y nutrición infantil, podremos reflexionar sobre un reto compartido: cómo garantizar que el yogur siga siendo un aliado esencial en la alimentación saludable de la infancia. Como sabéis, en AEFI tenemos la convicción clara de que la alimentación es un derecho básico que comienza en la infancia. Promover una dieta saludable, equilibrada y accesible desde las primeras etapas de la vida no es una opción, es un deber social. Con este propósito, en los últimos años hemos impulsado iniciativas que reflejan nuestra voluntad de generar evidencia científica que contribuya a construir una sociedad más saludable y justa con la infancia. Hoy damos un paso más en esta línea, con la presentación del informe El valor del yogur en la alimentación infantil y su papel en los menús, desayunos y meriendas escolares españolas. Elaborado desde la perspectiva y rigor científico por un equipo técnico de referencia. Este informe ofrece una mirada rigurosa y actualizada sobre el papel del yogur en la salud y en la nutrición. Y esperamos sirva de inspiración y también de referencia para la promoción de políticas públicas a nivel estatal, autonómico y local,
y que sin duda moldearán lo que comen los españoles en todas las etapas de la vida. Dicho esto, nuestro compromiso con la sociedad va más allá. Somos un sector estratégico para la economía española, con un impacto directo en el empleo rural e industrial y con la determinación de contribuir a la sostenibilidad, innovación y al desarrollo territorial. Para acabar, quiero agradecer especialmente a todos los que habéis hecho posible este encuentro, a nuestros asociados, a los investigadores y profesionales de la salud, a las autoridades presentes y a los consumidores que confían en nosotros cada día. Su apoyo, vuestro apoyo, nos anima a seguir avanzando en un camino común, a hacer de la alimentación saludable un compromiso real y compartido. Muchas gracias. Muchas gracias, Toni, por tus palabras. Va a tomar la palabra a continuación Ana López Santa Cruz Serrayer, que es directora ejecutiva de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN. Ana, que ya está preparadísima, cuando quieras. He hecho bien los deberes, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, en nombre de AESAN, buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro organizado por AEFI. Es Yogur y Alimentación Saludable en la Infancia, una responsabilidad compartida. Y es que, bueno, es un hecho y empiezo por ahí. Ya sabéis que en AESAN, y lo compartimos a nivel nacional, estamos muy preocupados por la obesidad, sobre todo la obesidad infantil. Y es que sabemos que desde hace más de 2 décadas en España, como en el resto de Europa, estas cifras de obesidad suponen un serio problema de salud y un verdadero reto para la salud pública. En concreto, y por dar algunas cifras sin abrumar, tenemos datos de que el 55% de la población española mayor de 18 años presenta exceso de peso. Es más o menos un 15% supone datos de obesidad y el resto sobrepeso, ¿vale? Se suman en el exceso de peso. Y estos son cifras de la Encuesta Nacional de Salud de España de 2023, la última que tenemos disponible. Pero además es que este problema de la obesidad es más acuciante todavía en la población infantil, y es que hay más o menos un 16% de niños y niñas de edades comprendidas entre 6 y 9 años con obesidad, y un 36,1 más o menos con exceso de peso en ese tramo de edades. Recuerdo, exceso de peso es la suma de sobrepeso y obesidad. Es decir, datos alarmantes, y en este caso en población infantil es según el último estudio Aladino que promocionamos desde AESAN, y los datos vienen de 2023, que es el último que tenemos publicado. Así que, bueno, este estudio Aladino, que para nosotros es fundamental, es una referencia para nuestras políticas en la agencia, y concretamente de prevención de obesidad, pues bueno, en general, si echamos un vistazo a ese estudio, vemos que ha habido una buena evolución en términos globales de esas tasas, de esa prevalencia de obesidad en esta edad, en estas edades de 6 a 9 años, respecto al estudio Aladino anterior, que es de 2011, lo llevamos haciendo más años. Pero es verdad que también hemos visto que las prevalencias actuales son demasiado elevadas en población infantil, y que estas cifras que han ido a mejor en esas prevalencias de obesidad no han sido equivalentes en familias con niveles socioeconómicos diferentes. Es decir, que esa prevalencia de obesidad no ha evolucionado favorablemente en entornos con menor nivel de ingresos, y eso nos dicen esos datos del estudio Aladino. Por lo tanto, de hecho, vamos por apuntalar, la prevalencia de obesidad es más del doble en los escolares de ese grupo socioeconómico más desfavorecido respecto a los de mayores ingresos o situación socioeconómica. O sea que todo esto se asocia a graves problemas de salud, lógicamente, tanto a corto como a largo plazo, y afecta, por supuesto, a la calidad de vida de los escolares, y se relaciona mucho con la baja autoestima. Esto es un problema. Ya sabemos que la baja autoestima, además, lleva a otros, o puede generar otros factores como rechazo, fracaso escolar y exclusión. Y además, y nos lo dice la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 60% de la población infantil con exceso de peso arrastrará esa circunstancia a lo largo de su vida adulta, o sea que realmente es un problema.
Así que es evidente que el bienestar nutricional de los niños y las niñas en las escuelas tiene una importancia capital, porque es donde se asientan los cimientos para ese bienestar de los escolares en la edad formativa. Y está claro que una dieta apropiada en esa infancia es fundamental para fomentar el crecimiento, desarrollo adecuados, pero también prevenir el desarrollo de otras enfermedades no transmisibles. Y en este contexto, estamos seguros de que el entorno escolar, y creo que hay consenso social, el entorno escolar resulta clave para estimular patrones alimentarios saludables en todas las clases sociales y promover comportamientos que luego pueden mantenerse en la edad adulta, constituyendo, por tanto, un servicio, el entorno escolar, un servicio que no solo es proporcionar alimentos sin más, sino realmente atender a la educación para la salud, la higiene y educar en valores como la responsabilidad y la convivencia. Y así, de esta manera, contribuir a disminuir esas desigualdades socioeconómicas y favorecer a los niños de entornos de familias más vulnerables y darles esa oportunidad de acceder a una alimentación saludable desde edades tempranas. Hoy celebramos, como decía al principio, este evento, Yogur en la alimentación saludable en la infancia, una responsabilidad compartida por todos, y es que los productos lácteos, y aquí en este foro se sabe mejor que en ningún otro, constituyen una fuente destacada de proteínas. Bueno, iba a hablar de las bondades, pero veo que las tenéis resumidas en el folleto resumen que nos habéis aportado aquí en el evento y que está fenomenal. Pues eso, proteínas de alto valor biológico, yodo, potasio, vitaminas de grupo B, en fin, nutrientes esenciales para el mantenimiento de la salud. Hemos visto, y ahora se comentará en el diálogo, la parte de impacto positivo en la salud, toda esa evidencia científica, fortalece el consumo de estos lácteos, fortalece los huesos, favorece la regulación de la presión arterial, etc. Además, la evidencia científica respalda que ese consumo habitual de leche y yogur se asocia con menor incidencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y especialmente con aquellos lácteos que son bajos en grasa o fermentados. También hay alguna evidencia científica, imagino que lo comentaréis, del efecto protector de los productos lácteos frente al cáncer colorectal, al menor riesgo de cáncer total en mujeres, ¿verdad? Quizá Marina Pollán también nos pueda apoyar ahí con Santiago. Sobre todo con mujeres con alto consumo de lácteos fermentados. Y de ahí la recomendación de AESAN, hola Irene, la recomendación dietética de AESAN, que todos la conocéis, las guías de recomendaciones saludables y sostenibles de nuestra agencia AESAN, son públicas. De ahí que fomentemos ese consumo moderado de hasta 3 raciones diarias, basándonos en la evidencia científica, como bien sabéis, y priorizando los lácteos sin azúcares y añadidos, y sin exceso de sal, como parte de esa dieta equilibrada y saludable. Y retomando el entorno escolar, que es algo que lo tenemos muy encima de la mesa en este momento, por lo que hemos visto, por el impacto que tiene, desde AESAN entendemos muy relevante que la merienda y el desayuno de media mañana, que eso se suele hacer en el entorno escolar o no, la merienda depende, pero muchas veces sí, son parte del momento del colegio. Esa merienda y ese desayuno de media mañana en ese entorno educativo suponen un momento clave para ese consumo de yogures sin azúcares añadidos y otros productos lácteos. Por supuesto, junto a frutas, hortalizas, verduras, pequeños bocadillos de pan integral, etc. Y bueno, habiendo estudiado que mencionaba antes de 2023, hemos extraído una serie de datos que me parecía relevante traerlos aquí a Forf de este desayuno y al diálogo. Y es que de los datos ahí oídos sabemos que los escolares y las escolares encuestados referían una frecuencia de consumo diario de leche entera de aproximadamente un 42%. Y de un 30% de los alimentos lácteos distintos a la leche, ¿vale? Como pueden ser yogur, natillas, crepa de queso u otros productos lácteos. A 42 frente a 30, que no es una diferencia grande. Sin embargo, enfocándonos en el desayuno concretamente, es decir, preguntábamos en las encuestas a aquellos escolares de 6 a 9 años qué habían desayunado ese día de la encuesta, y ahí hay grandes diferencias. Se observó que la leche fue el alimento consumido en mayor medida, cerca de un 70%, están los datos publicados, pero tan solo un 5,7% de los escolares tomó ese día en el desayuno yogur, queso u otros lácteos. Por tanto, en la agencia pensamos que todavía existe mucho margen de mejora en ese aspecto.
Así que nos pusimos a trabajar y llevamos trabajando desde entonces, también desde la agencia en este sentido. Y en 2024 lanzamos una campaña que seguro que conocéis, pero AEFI la conoce muy bien, que es la campaña Desayunar, Almorzar y Merendar. No te los puedes saltar. Y es el objetivo de esa campaña, que todavía está por ahí asiente, no la conocéis, está todavía rodando en nuestra red social, en nuestro perfil oficial de la agencia. El objetivo es crear conciencia de la importancia de los desayunos, los almuerzos de media mañana y las meriendas para que sean saludables, sostenibles y constituyéndose, como decía antes, un momento ideal para el consumo de estos productos. Asimismo, también en AESAN hemos vivido este año un momento clave y es que hemos publicado este año, en 2025, el Real Decreto que conocemos coloquialmente de comedores escolares, que ha sido un hito en nuestro país y a nivel europeo y también mundial. Nos está felicitando la OMS por ello. Lo que pretendemos en ese Real Decreto, entre otras cosas, es fomentar ese consumo de fruta fresca, entera y de temporada en esos menús escolares. Es uno de los principales hitos que tenemos ahí, de al menos, me refiero a fruta, como decía, entera, fresca o de temporada en menú, al menos 4 días realizada en estos comedores. Recordemos que el comedor escolar son 5 comidas al día, luego están el resto de comidas y los fines de semana para complementar en casa. Pero ¿por qué nos hemos centrado tanto en fruta, sobre todo frutas y verduras? Porque hay datos, como decía antes, y no solo en Aladino, sino también en la Encuesta Nacional de Salud, que mencionaba al principio, que dicen que solo, paradójicamente en España, solo el 2,9% de los menores de 18 años, 3,3% en niñas y 2,5% en niños, cumple con la recomendación de consumo de 5 raciones de fruta y verdura al día, recomendación mundial, y solo ese pequeño porcentaje lo hace, y es además un indicador que continúa incrementándose o evolucionando desfavorablemente, es decir, vamos a menos en un país con esa altísima producción de frutas y verduras, producción y exportación. Entonces, algo paradójico. Y estos datos que acabo de decir, ese 2,9%, viene de la Encuesta Nacional de Salud. Por tanto, en AESAN entendemos que eso, queda mucho por hacer y que, como he señalado, que existen otras ocasiones de consumo, no solo en lo que es la comida de mediodía, como pueden ser desayunos, almuerzos, media mañana y merienda, que se pueden complementar y dar este producto tan saludable como es el yogur y otros productos lácteos. Y finalmente, y es la tercera cosa que quería resaltar aquí en este diálogo que viene al caso, y es que AESAN participamos en la aplicación del Programa Escolar de Consumo de Frutas, Hortalizas, Leche y Productos Lácteos, liderado y promovido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Yo creo que todos lo conocemos, es un programa muy importante y desde 2017, que fue cuando empezó, se han beneficiado de este programa a lo largo de toda la geografía nacional unos 2 millones de niños y niñas y en más de 4.000 colegios repartidos, como decía, por toda la geografía nacional. Estas cifras van en aumento porque el programa continúa, lo seguimos fomentando y es que ha tenido una gran aceptación por parte de las familias, el profesorado y el alumnado. Y una de las necesidades que se ha detectado, como decíamos, el bajo consumo de frutas y hortalizas, eso está en la base de seguir adelante con ese programa y es eso, vuelvo al mismo criterio de antes. El programa del MAPA también intenta incrementar el consumo en los niños en esa edad escolar de frutas, hortalizas, leche y productos lácteos. Sobre todo, como decimos, en esa etapa de formación de hábitos alimentarios y para que luego lo mantengan como un hábito a lo largo de la vida, ese consumo alto. Y como decía, que se consuman sobre todo en recreo y merienda. El programa del MAPA está enfocado sobre todo en recreo y merienda. Así que entre esos productos lácteos que se distribuyen en este programa, simplemente por recordarlo y por ponerlo sobre la mesa aquí, están el queso, la cuajada, el yogur natural y otros productos lácteos fermentados o acidificados sin adición de aromatizante, fruta, frutos secos o cacao. Y, por tanto, con todo esto solamente transmitiros que desde AESAN seguimos comprometidos con el fomento del consumo de estos productos lácteos, yogur y otros productos lácteos, principalmente, como decía, sin azúcar añadido y
y sin edulcorante o sin sal añadida, y como parte de una dieta saludable y sostenible, no solo en la infancia, como venimos aquí a hablar, sino también en la edad adulta. Y sin más, os deseo un diálogo saludable y sostenible esta mañana aquí, liderado por AEFI, donde pongáis en común todas las bondades de estos productos. Y muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros. Que vaya bien. Muchas gracias a ti, Ana, por tu intervención. Nos has dibujado un contexto pues, valiosísimo para la presentación ahora de Santiago Cervera. Santiago es el autor de la nota técnica El valor del yogur en la alimentación infantil y su papel en los menús escolares españoles. Santiago Cervera, además, es director de PEI Salud y él nos va a contar pues, uno de los ejes vertebradores de este evento, y yo creo que debemos escucharlo con atención porque, bueno, la panorámica que nos va a dibujar es muy completa. Así que, Santiago, por favor, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias, Ángel. Además, también por acogernos aquí en la Casa de las Noticias y poder prestar dentro de vuestra difusión el servicio que queremos dar para que las cosas cambien y las cosas mejoren. Efectivamente, vamos a dedicar unos minutos a presentar esta nota técnica, este informe, pero antes quisiera comentar el por qué hemos querido hacer este trabajo y qué queremos conseguir con este trabajo. Lo que queremos, lógicamente, es mejorar las condiciones de nutrición y de alimentación de la población infantil, especialmente de los escolares en nuestro país, y para eso nos parecía fundamental el hacer un análisis de la evidencia que existe sobre los beneficios del yogur dentro de la dieta infantil. El informe tiene dos partes. Hay una parte que es efectivamente la que más analiza la evidencia científica, fundamentalmente en dos aspectos. Por una parte, en lo que es la estructura nutricional del yogur, y por otra parte lo que es el beneficio acreditado, constatado a través de la ciencia del yogur en la salud infantil. Esta es una parte, la parte inicial, y luego hay una parte que es una parte, digamos, más propositiva, es decir, qué podemos hacer con ese conocimiento para que ese conocimiento tenga una utilidad precisamente en la mejora de las condiciones de salud de la población infantil, de los escolares, de los niños, a través de la alimentación con yogur. Estas dos partes, no obstante, tienen digamos, un eje conector, y ese eje conector es una reflexión que también avanzamos en el informe en relación con esto que a todos nos resulta muy familiar, como es la dieta mediterránea. Efectivamente, la dieta mediterránea forma parte de lo que podríamos denominar la ciencia popular. Si existe una ciencia empírica basada en la observación o la experimentación, no es menos cierto que existe también una ciencia popular, un conocimiento popular, que en el caso de la dieta mediterránea señala en nuestro entorno cultural, la bondad de desarrollar unos determinados hábitos con unos determinados alimentos que producen unos determinados beneficios en salud. Por tanto, hablamos de ciencia, hablamos del impacto de esa ciencia, el eventual impacto de esa ciencia en la mejora de la condición de salud de la población infantil, y entre medio hacemos una consideración de nuestro entorno cultural y social que haga factible precisamente la traslación de lo que la ciencia ha determinado como beneficio hacia que se produzca realmente ese beneficio. Y ahora sí nos vamos a adentrar brevemente en este estudio y por tanto vamos a hablar algo más de números. Empezamos por señalar algo que nos parece una paradoja, el hecho de que el consumo de yogur está plenamente aceptado en nuestro entorno desde el punto de vista de las decisiones de las familias. Esto es lo que antes comentaba, se conoce, se sabe perfectamente, aunque no se sepa definir exactamente por qué, se sabe que el yogur es un alimento beneficioso y por tanto las familias lo integran de forma habitual, de forma mayoritaria en sus decisiones de consumo, pero en cambio existe, en lo que entendemos en el análisis que se ha hecho a través de las encuestas oficiales y de los datos oficiales que se han facilitado, existe un déficit de, digamos, utilización del yogur como alimento dentro del entorno de la escuela, dentro del entorno de la alimentación infantil en los colegios. Hay una serie de asuntos que además también están constatados, no diría yo que sean exactamente consecuencias directas de si se consume más o menos yogur, pero sí son cuestiones que nos deberían preocupar y que debemos prestar atención a ellas. Una es fundamental, que ya se ha señalado anteriormente por Ana, que es el problema de la obesidad infantil. Es un problema real y es un problema creciente. Es un problema, además, que no solamente afecta a la condición de salud
sino que además afecta a otros entornos propios de la personalidad, de la generación, no solamente del desarrollo corporal del niño, sino también de su desarrollo psicológico. El aspecto de la sociabilidad, el aspecto de la integración, etcétera, está plenamente relacionado y marcado en el hecho de la posible existencia de sobrepeso o de obesidad. Y además hay un elemento adicional que creo que es muy importante y que está también recogido en las encuestas oficiales, por ejemplo, en la Encuesta Nacional de Hábitos Alimentarios, y es que se considera que existe un déficit prevalente de vitamina D en la población infantil y que ese déficit, que es, como digo, prevalente, es mayoritario dentro del reflejo que nos da la encuesta, ese déficit, como saben ustedes, la vitamina D tiene una implicación importante en muchos ámbitos. Uno de ellos es precisamente el del crecimiento, el de la salud ósea. Por tanto, estamos ante la constatación de que hay cosas que se podrían mejorar con la alimentación y aquí es donde queremos hablar algo más del yogur. Hemos hecho, como les decía, un análisis basado en la evidencia registrada fundamentalmente en los últimos años, la más actualizada, la mejor evidencia disponible, de, en primer lugar, el perfil nutricional del yogur. No lo voy a reiterar en exceso porque creo que eso es plenamente conocido, pero yo diría que hay dos componentes fundamentales. El de los macronutrientes, la proporción, por ejemplo, de proteína de alto valor biológico, el hecho de su propia densidad nutricional, el hecho de su presencia, la presencia proporcionada de lactosa. Esto, por una parte, digamos, forma parte de ese esqueleto nutricional del yogur. Y luego también ese otro componente absolutamente esencial en la alimentación, que son los micronutrientes. Cómo el yogur incorpora en la dieta calcio, magnesio, vitaminas liposolubles, vitamina B12 y cultivos vivos, la fase bacteriana, la fase del fermento que tiene el yogur, que también tiene, como veremos a continuación, una serie de efectos en la salud. Por tanto, este perfil está perfectamente definido desde hace mucho tiempo y los estudios que se han hecho vienen a refrendar, digamos, la idoneidad de este perfil, especialmente en la alimentación infantil. Hemos visto, como les decía, también algo que va más allá de simplemente introducir, permítanmelo, un yogur en un laboratorio y ver exactamente de qué está compuesto. Esto es importante, pero esto se complementa de una forma cada vez más intensa en lo que es el conocimiento científico con el conocimiento que tenemos de los beneficios demostrados del yogur. Y cuando digo beneficios demostrados, digo beneficios constatados por la investigación científica. No digo simplemente cosas que nos parecen mejor o que nos parecen peor. ¿Dónde está exactamente la definición del valor en términos de salud del consumo de yogur? Y aquí se ve, y hay estudios que están referenciados en este trabajo, que hay elementos fundamentales en relación con lo que importa a la población infantil. La prevención de la obesidad, antes lo comentábamos, el impacto en la salud ósea, el impacto, también se comentaba anteriormente, en la función digestiva y también en la microbiota. Es cierto que el conocimiento científico va avanzando, seguramente se ha centrado inicialmente en algunos aspectos, está avanzando más en otros aspectos y, por ejemplo, hay un área especialmente interesante, especialmente alentadora desde el punto de vista científico, como es todo lo que tiene que ver con la microbiota y con el estado inmunitario de la persona que consume yogur. Cada vez hay más estudios en este sentido y cada vez son realmente más relevantes para entender bien la aportación del yogur en términos de salud. Vemos en la siguiente que además existe una virtud del yogur en relación con otros alimentos y especialmente en el ámbito escolar, que es la capacidad de ser un alimento asociado a otros, un producto asociado a otros y especialmente asociado a la fruta. Esto se conoce también desde hace ya un tiempo, pero se reitera ese conocimiento sabiendo que efectivamente el yogur puede entenderse también como un vehículo para una dieta sana más completa, que vaya más allá del propio yogur. Es decir, no solamente los propios beneficios del yogur, sino beneficios asociados por otros alimentos. Y especialmente la capacidad que tiene, desde el punto de vista, digamos, de la percepción del gusto, de la percepción del hábito, de asociarse con fruta. La asociación del yogur con el consumo de fruta realmente tiene una serie de ventajas que están también acreditadas y que se han evidenciado en programas incluso de desarrollo real en colegios como este que se cita de Andalucía o como los que se hicieron en la Comunidad Valenciana. Lo vemos a continuación transitando ya, digamos, hacia esta parte propositiva que antes comentaba. Bien, sabiendo estas cosas y unas cuantas más o bastantes más que están recogidas en el trabajo,
¿qué nos queda por hacer o qué podemos hacer? ¿O cómo podemos utilizar este conocimiento para mejorar la salud infantil en la edad escolar? Bueno, es evidente que siempre nos gusta compararnos con países que han tenido también capacidad de decidir cuestiones relativas a este mismo asunto y que nos pueden enseñar, digamos, qué es lo que se puede hacer y tomarlo como punto de comparación para tomar nuestras propias decisiones. Y aquí vemos cómo efectivamente países como Francia, Finlandia, Reino Unido, España, no solamente países, digamos, nórdicos, que parecen como más tradicionales en el ámbito del consumo lácteo, del consumo del yogur, sino también países más meridionales, como por ejemplo es el caso de Francia, efectivamente tienen no solamente una mayor digamos, actitud de facilitar el consumo del yogur, sino que además han hecho mediciones correspondientes y están recogidas en el trabajo de qué resultados han podido obtener en relación con la corrección de estos factores que antes comentábamos al principio, que ahora mismo parece lógico que los queramos corregir también en nuestro entorno y en España. Pasamos a la siguiente, donde también hemos hecho un pequeño análisis, como digo, dentro de esta actitud propositiva, para poder contemplar, digamos, qué barreras vemos que pueden existir precisamente para poder aplicar los beneficios del yogur en la alimentación infantil en el colegio. Y aquí los hemos descrito, es decir, el hecho de que pensamos que hay una clasificación normativa que hoy por hoy todavía es inadecuada, que no debemos comparar el yogur con postres azucarados, que debemos darle al yogur una singularidad, porque es un alimento singular, porque tiene unas características especiales. El tema de la logística, de si realmente podemos entender que es también un alimento fácil de hacer llegar a los centros escolares, a los comedores escolares y disponer de él en los lineales de la alimentación dentro de los colegios. Y luego también, lo que antes se comentaba, de que podamos entender que existen, evidentemente, variedades diferentes, pero dentro de esas variedades diferentes de yogur existen algunas especialmente idóneas, las que son yogures naturales, las que no están azucaradas, precisamente para la población infantil. Pasamos a la siguiente y, como decía, nos hemos permitido en el trabajo, porque nos parecía que era una consecuencia absolutamente ineludible, lógica y congruente, el poder hacer unas recomendaciones basadas en la evidencia. Es decir, si tenemos este conocimiento establecido, ¿por qué no hacemos cosas que sean compatibles con ese conocimiento y que produzcan una mejora en la población infantil? Y esto es lo que hemos planteado. Evidentemente son cuestiones que siempre se pueden tratar y suscitar con quienes realmente tienen que tomar esas decisiones, con las administraciones nacionales o autonómicas correspondientes, pero realmente creo que es importante el poder apoyarnos en esos ejemplos que antes veíamos y en las posibilidades de facto, en lo factual en nuestro país, para poder avanzar en esta línea. Y ya para ir finalizando, pasamos a la siguiente. Estamos haciendo también un planteamiento, digamos, de utilidad, un planteamiento de lo que se podría denominar coste-beneficio, es decir, qué tenemos que invertir, qué tenemos que hacer y cuánto nos cuesta eso para conseguir qué beneficio, ¿no? Y realmente aquí creo que la posición que se defiende de una forma rotunda es, creo que, incontestable. Es decir, esta es una inversión verdaderamente asequible, verdaderamente asumible, pero que puede producir unos beneficios importantes en muchos órdenes. Estamos hablando muy centradamente en el tema de la salud, pero también aquí hay correlatos de tipo educativo, de tipo social, etcétera, que también están presentes, digamos, en esta línea de mejora de la alimentación en los colegios que estamos propugnando. Y ya así, para ir finalizando, vamos a ver en la última o penúltima que efectivamente estamos ante una oportunidad. Es decir, si conocemos lo que podemos hacer y si estamos, digamos, orientados, y antes lo hemos escuchado perfectamente en todo lo que nos ha hablado Ana, de, digamos, el interés que hay por mejorar todas las estrategias, todas las pautas, todo el trabajo que se hace en relación con la alimentación infantil, realmente tenemos ya los ingredientes y el conocimiento necesario como para poder hacer lo que estamos llamados a hacer realmente. Bien, y vemos, por tanto, que también incorporamos esta llamada a la acción, esta necesidad, digamos, de generar estos consensos, estos proyectos compartidos, que al final son los que hacen cambiar y mover a la sociedad, proyectos compartidos entre las administraciones, el sector educativo y las familias, donde realmente se pueda disponer de una base común para poder actuar de una forma también adecuada, desde, digamos, toda la sostenibilidad que le queremos dar a este tipo de políticas. Y ya así, para finalizar, simplemente decir que, bueno, pues hemos hecho un estudio que hemos querido que fuera especialmente exigente en cuanto a la metodología, especialmente exigente en cuanto a la objetivación de la evidencia, tanto evidencia en revistas científicas, revistas, digamos, de artículos de papers, como también encuestas que se van publicando.
foros institucionales, fuentes institucionales y haciendo pues, esa sistematización. Termino diciendo que no hemos descubierto nada. Lo que hemos hecho es fundamentalmente recopilar, recoger y explicar, creo que un poco más adecuadamente, lo que sabemos, el conocimiento científico y las oportunidades que tenemos, porque de las dos cosas trata este informe. Como digo, no hemos descubierto nada. Lo que sí que queremos es que efectivamente en este afán de sistematización y de explicación podamos encontrar una vía para cambiar las cosas y para mejorar la salud de la población infantil española, que es lo mismo que decir mejorar la salud de los españoles a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. No te muevas porque vamos a pasar ahora a la mesa redonda. Por favor, toma asiento. Santiago, si te parece bien, yo me voy a ir colocando por aquí y también, he hecho esta vuelta, perdón, y también voy a ir llamando a Irene Bretón, que es coordinadora del área de obesidad de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición y miembro del Comité Científico de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Buenos días, Irene. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, la verdad es que hemos hablado, y por ahí voy a empezar, de las propiedades, del valor nutricional del yogur. Ahora Santiago comentaba el contenido del yogur, macronutrientes, micronutrientes, como por ejemplo el magnesio y todo lo que hablabas de la fase bacteriana, ¿no? Los cultivos. Bueno, yo os voy a preguntar, voy a empezar por Irene, porque claro, para que nos entendamos un poco, el yogur consumido diariamente, hablábamos de las repercusiones positivas en la salud digestiva, en el sistema inmunológico. Me gustaría que profundizaras en eso, en esas como consecuencias en la salud del día a día de un niño o niña, que al fin y al cabo se trata de su desarrollo, lo comentabas, la salud ósea que comentabas, Santiago. Irene. Me parece una pregunta muy interesante. Luego hablamos, si quieres, de por qué es más adecuado para los niños. Claro, comenta muy bien Santiago, que puede ser vehículo, que se acepta muy bien. Desde el punto de vista puramente nutricional, el hecho de que sea un alimento fermentado, pues le da unas características diferenciales. En primer lugar, mejora la tolerancia digestiva, disminuye la cantidad de lactosa. No hay que olvidar que tenemos una población que podemos tener deficiencia de lactasa, podemos tener intolerancia a la lactosa, el yogur se tolera muchísimo mejor, y además en esta población que tenemos en España ahora, con un porcentaje importante de población migrante, luego hablamos un poco de desigualdades y de cosas. Importante pues el contexto socioeconómico. Claro, es muy importante ver que tengamos un alimento que se va a digerir mejor. Luego aumenta la disponibilidad de los nutrientes. O sea, tiene unos nutrientes muy ricos en nutrientes, lo mismo que la leche, pero el hecho de que esté fermentado aumenta la biodisponibilidad, o sea, hace que esos nutrientes nutran mejor, valga la redundancia, o sea, que se absorban mejor, y que eso se ha visto en el calcio, en las proteínas. Hay un nutriente, que luego si quieres podemos hablar, Santiago, aprovechando que hoy también es el día de la prevención de los trastornos por déficit de yodo, y que yo obviamente soy endocrino y que no puedo evitar decirlo, el yogur es una fuente muy importante de yodo. Eso, si queréis podemos luego hablar también, pero o sea, tiene muchos nutrientes, y el hecho de que esté fermentado pues mejora la capacidad nutricional de estos elementos. Y ya en tercer lugar, pues por supuesto facilita que tengamos una microbiota adecuada. Y eso no solamente es que se haya visto estudiando la microbiota, sino estudiando la propia inmunidad. O sea, que es capaz de mejorar inmunidad, lo ha contado Santiago muy bien, que mejora algunas inmunoglobulinas que se producen específicamente en el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es el órgano que tiene el órgano inmunológico más grande del cuerpo. O sea, todo nuestro intestino es un órgano inmune, que además lo que nos relaciona al exterior con el interior. Claro. No sé, Santiago, ¿qué características del yogur en su consumo regular destacarías? Bueno, yo creo que en el yogur... Ventajas. O sea, yo creo que apreciamos dos cosas, digo, por separarlas un poco, ¿no? Por una parte, una estructura que tiene. Tiene una estructura, una especie de arquitectura como alimento. Tiene una determinada proporción de proteína, tiene, como decía la doctora, un componente, digamos, al estar fermentado, pues menos lactosa, etcétera. O sea, tiene, digamos, una estructura, digamos que es una estructura muy propicia como alimento equilibrado, y luego también como alimento que tiene una capacidad, además, por ejemplo, pues más saciante, que tiene un desempeño como alimento mucho mejor. Pero además de eso, además de lo que vemos, digamos, podemos ver en un matraz, lo que podemos analizar exactamente en moléculas, hay otro componente, que es un componente de tipo funcional. Es el componente que depende precisamente de que el yogur es un alimento fermentado, y que la interacción entre el fermento y los componentes
bioquímicos del alimento generan algo diferente, están haciendo algo distinto. Y ese algo distinto, efectivamente, como decía Irene, como decía la doctora, tiene un componente cada vez más determinante en la investigación en relación, por ejemplo, con la microbiota. O sea, la microbiota se sabe perfectamente del papel tan importante que juega en nuestra alimentación, es decir, en la capacidad que tenemos de incorporar nutrientes, pero también en otros aspectos. Por ejemplo, en el propio control glucémico que existe, es decir, que podamos un poco evitar todos esos picos de glucemia que al final acaban condicionando un sobrepeso o una obesidad, y también su interacción con el área inmunológica. El hecho de que la microbiota también es un elemento, digamos, de generación de capacidades de defensa del organismo y de capacidades de que ese organismo tenga un desempeño mejor también en el ámbito inmunológico. Por tanto, sobre todo esto, digamos, a veces escuchas, quienes conocen el yogur, quienes se acercan al yogur, dicen, el yogur tiene una magia en el sentido de que hace algo más que lo que simplemente refleja la estructura de sus nutrientes. Y yo digo, sí, puede que lo entiendas como una magia, pero eso también lo entiende la ciencia. De eso también sabe la ciencia. La ciencia también sabe medir esa magia y sabe explicarnos que no es magia, es algo real, es algo constatable. Entonces yo creo que esta es un poco la oportunidad que tenemos, ¿no? como un alimento que especialmente en la etapa infantil tiene unas capacidades y unas versatilidades que deberíamos saber aprovechar mucho mejor. Vamos precisamente a hilarlo con eso, esas capacidades que hay que aprovechar. Luego ya entramos en el contexto, porque antes, por ejemplo, Ana comentaba los porcentajes de sobrepeso de la población infantil, de obesidad, pero también de la población adulta. Luego, como decías, Irene, y me permito tutearte, luego hablaremos, por supuesto, de esa diferencia, ¿no? Población adulta y población infantil. Pero quería, ¿qué medidas específicas? Por ir ya a la parte propositiva de lo que también desgranabas antes, Santiago. ¿Qué medidas específicas, sabiendo todo esto, deberíamos proponer para que el consumo del yogur se haga más regular? A mí me llama mucho la atención la diferencia de porcentajes entre el consumo en los hogares y el consumo en los colegios. Y me llama mucho la atención que se llame otros postres. Bueno, simplemente hago esta introducción para que, por favor, Irene, Santiago, ¿qué medidas específicas habría que llevar a cabo para que instituciones, organizaciones empiecen a incluir con mayor peso el yogur en la dieta de los niños y niñas? Irene. Yo, si quieres. Venga. Lo has contado muy bien antes, Santiago. O sea, lo primero es saber bien de qué estamos hablando. No puede ser que el yogur natural en el entorno escolar, por la normativa, esté incluido como otros postres, porque no tiene mucho que ver desde el punto de vista del tipo de alimento y lo que nos aporta en relación con otros nombres. Hay algo que ahí no opino yo porque no es mi área, pero algo puramente normativo. Yo creo que es muy importante informar a las personas, informar al entorno educativo. Hablabas de la diferencia entre los hogares y yo creo que muchas veces las familias, bueno, adquieren yogur igual sin conocer tanto los beneficios, pero deben conocerlo los profesores, deben conocerlo los que tienen capacidad de decisión en cada centro, deben conocer todas estas propiedades. La microbiota se adquiere en la infancia. Claro. Se adquiere, luego hablamos también de la obesidad y de la prevención de problemas futuros, pero la microbiota se adquiere en la infancia. Entonces es muy importante que el profesorado y que el entorno educativo sea consciente de estos beneficios, lo mismo que las familias. Hay que formar e informar. Y luego, bueno, pues si ahora mismo estamos hablando de que se va a generar una normativa, pues que sepamos bien de qué estamos hablando. No todos los alimentos que están en un mismo grupo comparten las mismas características. Santiago. Sí, o sea, yo creo que aquí hay también dos aspectos importantes, ¿no? Concordantes. Hay uno que es el de, bueno, cómo se puede articular una mejor presencia del yogur en los comedores escolares. Esto lo tienen que hacer, lógicamente, quienes toman esas decisiones, ya sea autoridades a nivel nacional, autoridades a nivel autonómico, quienes tienen que decidir los menús en los colegios, quienes tienen que pautar, bueno, pues un poco cómo se organizan las meriendas. Bien, ese es un ámbito y es un ámbito importante. Precisamente para llegar a ese ámbito importante es para el que nosotros de alguna forma reivindicamos el valor de la ciencia y decir, oye, aquí hay una evidencia científica. Hay una evidencia científica, utilízala en lo que se supone que todos los que tienen que tomar decisiones de este tipo la quieren utilizar, que es en la mejora de las condiciones de salud de la edad infantil. De eso no hay ninguna duda. Esta es una parte, y es una parte importante, pero yo creo que incluso tenemos aquí la oportunidad de ir un poco más allá. Porque me atrevería a decir que incluso el favorecer este tipo de decisiones, de incorporación del yogur, etcétera, nos abre una puerta para mejorar, no sé si llamarlo así, la cultura dietética, la cultura de la alimentación. Cuando tomamos una decisión positiva, lanzamos también un mensaje. Y ese mensaje es,
este alimento conviene por estas razones. Esto yo creo que es cada vez ahora más relevante porque también en el entorno escolar y en muchos otros entornos se está favoreciendo fundamentalmente la educación en alimentación, precisamente como un elemento corrector de esta epidemia de obesidad y de sobrepeso que nuestra sociedad desafortunadamente está viviendo, ¿no? Entonces, este carácter que tiene, digamos, modélico, referencial, el yogur en relación con todo el ecosistema alimentario, yo creo que es algo que se puede incluso utilizar desde esta vertiente. Por no hablar también de algo que queda mencionado en el informe, que es el hecho de que a través del yogur podemos conseguir sinergias, podemos conseguir, digamos, que se permee de mayor interés dietético el resto de lo que se come, ¿no? Y estoy pensando especialmente en la oportunidad de asociar el yogur con la fruta. Sí. Claro, que se hablaba también en el informe. Sí. Precisamente, Irene, para ya marcar un poco, delimitar el paisaje, el contexto en el que estamos, hemos hablado de la obesidad, del sobrepeso. ¿Cómo definirías o qué rasgos más importantes destacarías en lo que es la realidad alimenticia de la infancia en este momento? Una pregunta importante porque... Bueno, sí, quizá así hablamos también, ¿no? Porque, a ver, cómo están alimentándose y el estilo de vida que tienen los niños va a indicar los problemas en el futuro. Hablábamos antes de la desigualdad. A mí eso me parece que es sumamente importante. O sea, el Aladino lo dejó bien claro. Entonces tenemos el problema de la obesidad y tenemos el problema de la falta de nutrientes. La falta de nutrientes también conduce a la obesidad. Entonces a mí me parece que incorporar un alimento que, como bien ha dicho Santiago, se sabe que luego hablamos si quieres de los mecanismos, porque la microbiota tiene muchísimo que ver con la obesidad, el poder saciante, bueno, pues que tenemos un alimento que puede intentar limar estas desigualdades que hay, o sea que al menos la comida del centro la haga de una manera lo más equilibrada posible, mientras se consigue pues limar desigualdades sociales que son la base de muchos de estos problemas. Entonces ahora mismo la situación de la alimentación en la infancia pues es doble. Tenemos riesgo de obesidad y además creciente en sectores desfavorecidos y al mismo tiempo riesgo de deficiencia de nutrientes. Es que eso decía Ana, que hay claro, como una tendencia al alza de la obesidad infantil y del sobrepeso. No en todas partes, también lo habrá dicho Ana y si no está muy bien en el Aladino, pues es que precisamente en los sectores más desfavorecidos, que tenemos obligación de cuidar más, obviamente, pues ahí es donde más está creciendo la obesidad y ahí es donde más riesgo tenemos de deficiencia de nutrientes esenciales, nutrientes que puede aportar pues un alimento funcional como es la leche, como es el yogur, perdón. Sí. Y luego también el hecho de que estemos creando una microbiota adecuada en un momento en que también nuestra directora ejecutiva de AESAN lo conoce muy bien por su trayectoria previa de resistencia a antibióticos y tal, o sea, tenemos una microbiota bastante mediana y también los niños. Entonces, el hecho de que los niños podamos contribuir a que tengan una microbiota más adecuada, a mí me parece una oportunidad que no se debe desaprovechar. ¿Qué significa una microbiota mediana? Que hay que mejorarla. Sí, por supuesto, perdonadme la expresión tan No, adelante. Es que, si se trata de eso, de que también divulguemos, ¿no? La microbiota es muy importante porque no solamente nos ayuda a regular nuestra inmunidad, a reconocer lo que es propio, lo que es ajeno, alteraciones en la microbiota. La microbiota es el conjunto de todos los microorganismos que están conviviendo con nosotros fundamentalmente en el tracto gastrointestinal, también en la piel y en otros órganos, pero fundamentalmente en el tracto gastrointestinal. Se sabe que cada persona tiene un perfil, un ecosistema en esta microbiota con un diferente tipo de microorganismos, fundamentalmente bacterias, pero también otros. Entonces, como nuestra huella dactilar, cada uno tiene la suya, y esta huella se define fundamentalmente en la infancia. Y además de influir en la inmunidad, también influye en todo lo metabólico. De hecho, hay una revisión muy interesante en la revista New England Journal, que es la revista más potente nuestra, que habla de la regulación, de por qué comemos, cuáles son las razones de la obesidad, y habla del papel importante de la microbiota. O sea, la microbiota nos acompaña, yo soy mi microbiota, por decirlo de alguna forma, se define en la infancia. Esa microbiota, ese tipo de microbiota con esas diferentes cepas bacterianas que tú vas a tener y que te van a definir tu mayor o menor riesgo de tener enfermedades crónicas. Claro. Esto se define en la infancia. Entonces, por eso es por lo que insisto que es una oportunidad en ese momento que no debemos desaprovechar, al tiempo que, bueno, ya lo he comentado, que nos puede ayudar a contrarrestar de alguna forma las desigualdades sociales que tenemos en estos problemas. Claro. Decías oportunidad y lo vinculo con la pregunta que te hago. Decías también, Santiago, y en el informe consta, que estamos ante una oportunidad muy importante por
la tendencia al alza de la obesidad, porque precisamente tenemos un momento clave para empezar a dar más información. Bueno, pues hagamos. O sea, si estamos ante la oportunidad, hagamos, ¿no? Y además hagamos como sabemos hacer. Mencionaba antes también en la presentación que nos ha dado mucho que pensar y lo hemos incorporado en el informe, el tema de la dieta mediterránea. La dieta mediterránea, que todos sabemos básicamente lo que es, porque forma parte de nuestra cultura, de nuestro entorno, claro. de lo que hemos aprendido en nuestras familias, y que ahí tenemos muchas claves importantes. A veces se piensa que el yogur, los lácteos, etcétera, son como más interesantes en países nórdicos, países que tienen otro tipo de cultura, y no es cierto. También en la cultura meridional europea, en España, en Italia, en Grecia, realmente siempre hemos sabido darle al yogur la importancia que tiene. Por tanto, si somos capaces de adaptar las decisiones de alimentación de la edad infantil a, por una parte, el conocimiento científico, por otra parte, el conocimiento de eso que antes yo me atrevía a llamar la ciencia popular, el conocimiento de lo que sabemos, la evidencia popular de lo que sabemos que es correcto, y en este caso estamos hablando de la dieta mediterránea, pues yo creo que tenemos ahí la clave de lo que haya que hacer, ¿no? Entonces yo creo que este es un poco el panorama, y también, como lo hemos mencionado, aunque sea, digamos, de forma muy leve, pero muy importante en cierto modo, es que todo esto lógicamente hay que hacerlo a través de acuerdos, de consensos, de proyectos comunes entre, pues, la administración, la comunidad educativa y las familias, porque es ahí donde, digamos, las decisiones se hacen sostenibles, se hacen decisiones de futuro. Antes, en la presentación del informe, hacías la comparativa de la presencia del yogur en comedores escolares de Francia, Reino Unido, Finlandia. Ahí donde hablábamos de otros postres, donde hablabas de otros postres. Me gustaría que incidieras un poco más, Santiago, en esta comparativa. ¿Por qué España está en este contexto? A pesar de, como decías, de que es un elemento clave el yogur en la dieta mediterránea. Bueno, yo creo, a ver, no estoy aquí para juzgar, digamos, ningún tipo de política que se haya llevado a cabo, no es esa nuestra labor, pero sí es cierto que vemos que hay elementos de mejora, y hay elementos de mejora que podemos buscar esa mejora, digamos, en las referencias que han tomado en otros países. Porque además creo que una de las cosas importantes es no solamente que en tal o cual país han hecho una cosa o han hecho otra, que eso, bueno, pues nos puede gustar más o menos, nos podría interesar, sino que es cierto que también existe también conocimiento de eso, qué efecto ha producido, es decir, si eso ha generado algún tipo de mejora. Entonces, lo que de alguna forma planteamos no es hagamos como en Francia, o hagamos como en Finlandia, o hagamos como en Reino Unido. No, lo que decimos es en Reino Unido, en Finlandia y en Francia han hecho esto y han obtenido esta consecuencia. Aprendamos de ello. Irene, sobre esto mismo también quiero conocer totalmente de acuerdo. Tu criterio. Claro. A mí me parece que tenemos que basarnos en la evidencia y en la ciencia, y bueno, pues ya hay ejemplos a seguir, y en los ejemplos de buenas prácticas de otros países, cuando no hay ninguna razón para que en España no se actúe de esa misma manera, ¿no? A mí me parece que la idea de que este esté incluido en los otros postres, pues eso, bueno, y que no se reconozca la singularidad que puede tener un alimento funcional de estas características, me parece que sería un primer paso, ¿no? Claro, claro. Irene, sigo contigo. ¿Por qué es tan importante introducir el yogur en los comedores escolares y, sobre todo, en ese momento del segundo desayuno, por decirlo así, el almuerzo de mediodía y la merienda? Que es una cosa que, por cierto, decía Ana, que en la campaña que se está llevando a cabo su organismo, el Ministerio, se quiere, digamos, introducir, se quiere reforzar y potenciar. ¿Por qué es tan importante el yogur en el comedor escolar, ese momento de mediodía, ese momento de merienda? Bueno, el comedor escolar es una oportunidad muy buena. Es una oportunidad en la que también las familias aprenden qué alimentos debe llevarla, qué deben hacer luego el sábado y el domingo y el vacaciones. O sea, es un momento de aprendizaje también para las familias. El yogur, aparte, ya hemos hablado de las propiedades nutricionales, dentro de en los comedores escolares tiene la gran ventaja de la aceptabilidad. Es un alimento que se acepta muy bien. Entonces, es verdad que hay alimentos que pueden ser muy saludables, pero luego se quedan en las bandejas, y eso supone un desperdicio. Entonces, yo creo que además sea un alimento que, por sus características, por su palatabilidad, por lo que queramos, se acepte bien por los niños, y además pueda ser vehículo para incorporar otros alimentos como la fruta, a mí me parece que es muy interesante. O sea, que tanto en la media mañana, cuando hay niños que en casa no han desayunado, eso hay que tenerlo en cuenta. Yo vuelvo otra vez a la desigualdad, pero es verdad que hay niños que en casa no han desayunado. Entonces llegan y tienen la oportunidad de tomar un segundo desayuno, que igual es el primero, y que sea saludable. Me parece que es una oportunidad que es muy interesante. Claro.
Ahí podríamos, por ejemplo, utilizar esa alianza yogur-frutas. Exactamente, porque se va a facilitar la toma de la... Claro. Santiago, esta pregunta también te la hago a ti, Sí, claro. y luego además también hemos visto que hay, digamos, soluciones, no sé si llamarle logísticas, pero sí soluciones originales que permiten fácilmente hacer que el yogur llegue donde ha de llegar. La propia producción del yogur, digamos, incorpora luego una fase, digamos, logística, de distribución, que es la que se utiliza también pues, para que llegue a los lineales de los supermercados, etcétera, que realmente es una red perfectamente experimentada desde hace muchos años y que facilita que un producto, digamos, de componente fresco pueda llegar en perfectas condiciones a donde tenga que llegar. Y dentro de donde tenga que llegar, disculpad, hay también bueno, experiencias yo creo que muy notables donde en colegios se dispone, digamos, de una logística propia precisamente para poder tener el acceso al yogur y hay una especie de espacios específicos, la capacidad, por ejemplo, también, que a mí me parece muy notable, de que desde la propia comunidad educativa pues se enseñe, decir, bueno, pues este es un alimento que tiene interés, que lo podemos mezclar con frutas, que esta semana lo vamos a hacer de esta manera, que esta otra semana lo vamos a hacer de esta otra. Bueno, yo creo que eso también es algo que está perfectamente cubierto, es decir, que no estamos pidiendo algo que sea, digamos, técnicamente complicado, ni muchísimo menos. Y luego lo que también hemos añadido finalmente en el informe es que esto es lo que muchas veces en el análisis científico se dice que es coste efectivo. Es decir, que efectivamente, aunque demande una inversión, aunque demande, digamos, bueno, pues tomar un interés y en hacer las cosas de una determinada manera, luego eso genera unos beneficios. Y esos beneficios son cuantificables. Y por tanto podemos ver que hay un balance favorable. Y por tanto este factor de coste-beneficio yo creo que también hay que tenerlo en cuenta, bueno, pues ante cualquier barrera que presuntamente pueda existir, ¿no? Para poder desarrollar una mejor capacidad de disponer yogur por parte de la población infantil en los colegios. Claro, pero capacidad logística sí que habría. Exacto. Para que haya un yogur al día en los comedores, ¿no? Eso sin duda. Bueno, luego Toni Vandrés de eso sabrá mucho más, claro. Pero bueno, vamos a seguir con la mesa redonda, con este coloquio y con este diálogo. Antes, y ahora voy contigo, Irene, porque antes hablaba Santiago de la importancia de la colaboración entre administraciones, asociaciones, entidades, la propia EFI sin ir más lejos, y hablabas de las familias. ¿Qué hacer con las familias también? Hemos hablado de la comunidad educativa, en los colegios. ¿Qué hacer con las familias? Sobre todo en esos contextos, digamos, en los que la desigualdad pues, es más acuciante. A ver, es una opinión un poco personal, pero creo que muchas veces la educación en la salud y en otros, imaginemos, tabaquismo, imaginemos incluso la educación vial, entra en las familias a veces por los niños. Claro. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos, mamá no cruces, papá no fumes. Claro. Son cosas que entran en las familias por los niños. Y además el entorno educativo es un muy buen entorno para también formar a los padres. Yo creo que hay que, en problemas tan importantes como es la prevención de la obesidad, que la alimentación sea adecuada, pues hay que utilizar aquellas estructuras que están más cerca del ciudadano. Por eso, por ejemplo, hoy represento también la Sociedad Española de Antropología y Nutrición, pues tenemos una iniciativa de alianza de ciudades contra la obesidad. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos están en los barrios, en las fiestas de distrito, y el entorno educativo está muy cerca de las familias. Entonces, por eso es por lo que esta estrategia me parece especialmente importante. Primero, porque los propios padres, hay escuelas de padres, hay asociaciones de madres y padres. Y luego, como decía, todas estas ideas entran en las familias a veces por los niños. Santiago, que lo citabas con las familias. Sí. Explicarles todas la alta calidad nutricional del yogur es una vía, cómo hacerles llegar esa información. Las familias, y aquí aunque corra el riesgo de salirme un poquito del foco de la jornada, pero sí que quisiera hacer una mención que estamos hablando de la población infantil, estamos hablando de los niños, efectivamente esto es importantísimo, pero también hay otro componente que se representa también en las familias, que son las personas de mayor edad, las personas... Ahora vamos con adultos, sí, claro, lo decía Irene al principio. No solo adultos, sino también incluso la vejez, ¿no? Ajá. Entonces, así como estamos perfectamente capacitados para justificar y determinar el valor nutricional que tiene el yogur en la edad infantil, que es la edad del desarrollo, y esto lo hemos explicado, y en fin, obesidad, vitamina D, calcio, proteínas, etcétera, creo que tampoco podemos olvidar, y conviene recordarlo, aunque sea brevemente y a riesgo de salirnos un poquito del guión, que también en la edad, no del desarrollo, sino en la edad de las carencias, en la edad carencial, en la edad ya de la vejez,
es absolutamente importante, igual de importante que en la infancia, el poder pensar en la salud en términos también de cómo contribuye la alimentación y cómo contribuye el yogur a esto. Esto que estábamos comentando antes de la microbiota, lo mismo que se genera, digamos, se define esa microbiota en la edad infantil, como comentaba la doctora, es cierto que también hay muchas descompensaciones en la edad ya en la vejez, fundamentalmente, y que muchas estrategias, especialmente de mejora de la salud y de reducción de la fragilidad, pasan porque podamos, con la alimentación, corregir los efectos de esa microbiota y hacer que sea una microbiota mucho más adecuada, ¿no? Entonces yo creo que esto también, y volviendo un poco al núcleo de la pregunta y al asunto de la familia, que efectivamente nos podemos encontrar con que el niño en la edad infantil sea incluso un promotor, digamos, de mejoras nutricionales dentro de todo el entorno familiar, que, como decía, especialmente en la vejez, también tiene una significación muy específica. Bueno, me estoy acordando del caso de María Brañas. Es una mujer que falleció, por desgracia, hace poco, pero claro, una longevidad. Y si no me equivoco, dijo que tomaba un yogur al día. No me equivoco. O más. Creo que incluso la marca se agotó las existencias, ¿no? Esto sería un caso de lo que estás diciendo, la importancia también en la vejez, Santiago. Sí, bueno, yo creo que esto está perfectamente, en fin, conocido, ¿no? Desde el punto de vista del análisis científico y desde el análisis de ese otro, digamos, parte de la ciencia, lo que antes decía, lo de la ciencia popular, lo que sabemos que nos conviene y lo que no nos conviene, y lo que nos transmitimos culturalmente que nos conviene y no nos conviene, y realmente aquí hay un exponente realmente llamativo. Totalmente llamativo. Irene, muy noticioso, ¿no? A nuestros efectos, Ángel. No, totalmente noticioso, te puedes imaginar, en fin. Luego hablamos de ello. Irene, esto sería, para ligarlo con lo que decía Santiago, esto es un predicar con el ejemplo. Qué importante sería que los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, pues también tomaran su yogur. En las personas mayores, desde luego es muy importante. Los requerimientos de las personas mayores han sido olvidadas muchísimas veces. O sea, es que incluso yo lo estudié así, en los requerimientos nutricionales decían de 60 para arriba, pero bueno, ya está. Entonces no se tenía en cuenta que las personas mayores tienen unos requerimientos de proteínas superiores. Claro. Ahora tenemos 0,8, los adultos, las personas mayores tienen 1,1, 1,2 requerimientos de proteínas. Es que eso está así estudiado. Los requerimientos de calcio y vitamina D son muy superiores. La función digestiva también se altera, con lo cual alimentos que tengan mejor digestibilidad, mejor. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo, pero hay un grupo que no querría, por favor, perder la oportunidad, hablando de oportunidades, de mencionar, que son los adolescentes. ¿Por qué? Porque muchas veces se habla de, yo llevo ya muchos años viendo cosas de obesidad y en diferentes foros, infancia y la adolescencia, y luego tú vas al documento y realmente está centrado en la infancia, y la adolescencia lo ponen como coletilla, pero no hay nada allí escrito sobre la adolescencia. Es un grupo que desaparece hasta que entran en el entorno laboral, y allí entran en la salud laboral. Pero es un grupo que deja de ir al médico, ya se le acabado las vacunas, y ahí, para que pongamos un ejemplo, el 40% del hueso que tiene un adulto lo ha hecho en la adolescencia. O sea, el hueso que tiene un adulto, ese estirón puberal se acompaña con el hueso, aumenta el contenido de calcio, etc. El hueso que uno tiene con 50 o con 45 lo ha hecho en la adolescencia, casi la mitad, el 40%. Entonces, llamaría la atención sobre los hermanos mayores de estos niños, que son adolescentes, y que, bueno, quiero lanzar un aviso de que esta población, en mi opinión, no está suficientemente atendida. Bueno, estamos hablando de todos los arcos de edades al final. Claro, la adolescencia. Claro. Incluso en documentos que ponen el título adolescencia. Sí. Vamos a cerrar este diálogo, esta mesa redonda, nunca mejor dicho, la mesa redonda. Pero os quiero pedir un esfuerzo de síntesis ímprobo, si me apuráis, y perdonadme por ello, porque ya el tiempo nos exige. Un cambio concreto en un horizonte de 5 años, con el yogur como eje vertebrador, como papel y actor estratégico. Bueno, pues claramente una pauta más adecuada de incorporación del yogur en los menús escolares, que vaya acompañada, digamos, de una capacidad de hacer de ello un factor de mejora en el conjunto de la alimentación infantil. Irene. Yo, complementando lo que ha dicho Santiago, hablaría de la información y la formación sobre la singularidad que caracteriza este alimento. Muy bien. Pues hemos acabado este diálogo con dos expertos, un experto, una experta,
Ha quedado, la verdad es que bastante, os tengo que pedir, Irene y Santiago, vamos a dar paso allá al bloque de cierre de este evento, así que por favor, si podéis ir a ocupar vuestros asientos. En fin, hemos hablado de las características nutricionales del yogur, la importancia de contenido de macronutrientes, de micronutrientes. Hemos hablado también de la importancia de que, aliado con la fruta, toda la salud digestiva que eso genera, la salud en general que genera para la persona que lo consuma, pero especialmente la población infantil, que estamos hablando de población infantil y también estamos hablando de comedores escolares. Comparativa con otros países, barreras que existen que hay que superar y, sobre todo, que este es uno de los objetivos fundamentales, por no decir el más importante, las propuestas para, como decía Santiago ahora y como decía Irene, incluir, hacer más presente el yogur en las dietas de los niños y las niñas y, por tanto, los comedores escolares. Vamos a, por tanto, abordar ya el bloque de cierre de esta jornada. Va a hablar ahora Marina Pollán, que es directora general del Instituto de Salud Carlos III. Marina, cuando... Supongo que desde aquí, porque si me subo ahí me queda muy corto. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme, por invitar al Instituto de Salud Carlos III a estar en estas jornadas, en las que he aprendido mucho y en las que también me han pisado gran parte de mi intervención, porque esto de ser la última es lo que tiene, ¿no? El Instituto de Salud Carlos III, como seguramente saben todos ustedes, es la institución pública española más importante de investigación biosanitaria. Y se ha puesto de manifiesto durante mis predecesores en tomar la palabra la importancia de la investigación y cómo, y a pesar del aumento de las fake news, ¿no? en todo, es un fenómeno mundial, es verdad que el último estudio que se ha presentado de la confianza de la población en la ciencia, España está muy bien posicionado. Es algo que tenemos que mantener, porque si no, de nada sirve hacer un trabajo como el que ha mencionado Santiago, si luego la población española no acepta que la ciencia es el primer mecanismo para obtener la información relevante para cómo cambiar nuestros hábitos en este contexto en el que estamos. El Instituto, como saben, pues tiene como misión mejorar la salud de nuestra población a través de la ciencia. Ese es nuestro moto y es algo que nos mueve. Y en ese sentido, y para quienes no le conozcan tanto, tenemos la responsabilidad, y así contribuimos, de hacer investigación propia, y creo que la labor del Instituto se puso muy de manifiesto durante la pandemia. Los primeros test, si recuerdan, se hacían en el Centro Nacional de Microbiología. El Estudio Nacional de Seroprevalencia, que fue un ejemplo que es ahora reconocido como éxito internacional, pues se hizo desde mi centro, yo fui la coordinadora. En fin, que creo que nuestros centros propios aportan valor a la sociedad, y también tenemos centros de excelencia como el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares y también el CIBER, que seguramente muchos de ustedes conocen, que reúne 500 grupos de investigación de excelencia en 13 áreas específicas, una muy relacionada con todo lo que estamos hablando aquí, porque es el CIBER de obesidad y nutrición, y también hay otro de enfermedades metabólicas, que por lo tanto de endocrinología y diabetes y enfermedades metabólicas, que también tiene mucho que ver con todo lo que estamos haciendo aquí. Somos la principal organismo financiador de la investigación en España, en el Sistema Nacional de Salud y todos los entes que le rodean, pero a partir de esa financiación que nosotros damos también intentamos vertebrar la investigación y, a través de la investigación, permitir impulsar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud. Se ha hablado mucho de desigualdades durante la primera parte. Nos preocupan mucho las desigualdades y firmemente creemos que aquellas regiones o aquellos lugares en donde no exista investigación dentro del propio Sistema Nacional de Salud van a tener una peor atención sanitaria, porque los mejores médicos van a querer poner en práctica aquellas preguntas de investigación que la práctica clínica les va promoviendo, ¿no? Y en ese sentido tenemos iniciativas como los institutos de investigación sanitaria, que en este momento tenemos acreditados 35, son la unión de grandes hospitales con atención primaria, con la universidad y en algunos sitios también con centros de investigación
nosotros les exigimos un nivel de excelencia científica muy alto para acreditarles, pero creemos que realmente es una manera de impulsar, y todas las comunidades quieren, y de hecho han aceptado ya esta figura de instituto de investigación sanitaria. No todas las comunidades tienen uno acreditado por nosotros, pero aquellas que no lo tienen se están moviendo, y de alguna manera esto también es una manera de impulsar para aquellos que van un poquito más lentos, ayudarles. Tenemos un programa de acompañamiento para ayudarles a llegar a tener esta calificación, porque no nos gustaría que hubiera ciudadanos de primera y de segunda, sistemas nacionales de salud de primera, porque hablamos del Sistema Nacional de Salud, pero no nos engañemos. Tenemos 18 sistemas de salud, las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, que pertenecen a Ingesa. Creo que voy a darle la enhorabuena a EFI porque creo que está en el centro de lo que a nosotros nos preocupa, que es la investigación saludable. Ahora en medicina tenemos dos paradigmas que son muy importantes. Uno ha sido mencionado ahora brevemente, que es One Health, y creo que aquí todos los sectores productores de productos lácteos, ¿no?, tienen mucho que hacer en mejorar la salud y toda la cadena de sostenibilidad y de rendimiento hasta llegar al producto que consumimos las personas humanas, ¿no? La pandemia, una vez más, nos puso de manifiesto como población no somos un sector aislado, y que si no tenemos un entorno saludable, si nuestros animales no son saludables, sabéis que países como Estados Unidos permite hormonar a las vacas, ¿no? Estaba buscando el nombre a los ovinos, ¿no? Y nosotros tenemos una legislación más exigente, y desde vuestra actividad también podéis promover esa ganadería extensiva y no concentrada, ¿no?, que nos permitiría también luchar contra el cambio climático y contra el problema que hemos sufrido. Yo vengo de León, soy de León, y este año hemos tenido pues unos incendios devastadores en Galicia, en León, no solo ahí, pero también en Extremadura, y qué importante es mantener esas tradiciones que nos ayudaban a mantener nuestros bosques, ¿no? Pues, como digo, vosotros sois claves en el aspecto de One Health, y luego también lo sois en la investigación, en el nuevo paradigma de la medicina de precisión. Sabéis que la medicina de precisión es el paradigma en el que nos movemos ahora mismo, que pone el énfasis en individualizar hasta allá donde seamos posible el diagnóstico y el tratamiento, pero también hace una cosa muy importante, y es hacer una llamada a la prevención. La necesidad que tenemos de evitar, o al menos dilatar, retrasar en el tiempo las principales enfermedades que son las causas por las que nuestra población pierde salud, y finalmente, bueno, la muerte es algo que tenemos todos que aceptar, pero somos un país, como sabéis, con una esperanza de vida la segunda a nivel mundial. Tenemos una población mayor muy grande. Es verdad que la campaña se dirige a los niños, y también es verdad todo lo que se ha comentado aquí, que es en la infancia donde aprendemos nuestros hábitos, donde podemos intentar evitar la obesidad. A mí me llama mucho la atención que los países de la cuenca mediterránea dentro de Europa seamos aquellos que tienen las tasas de obesidad infantil más altas, y este es un problema. Bueno, se ha hablado mucho durante esto, no me voy a extender en eso, pero es muy importante la prevención y la prevención hasta donde allá podamos llegar, la prevención individualizada. Y para prevenir necesitamos conocer los factores de riesgo, que hace que una persona tenga una probabilidad mayor de enfermar. Yo vengo de ese ámbito, soy epidemióloga, me he dedicado toda mi trayectoria de investigación profesional al cáncer de mama concretamente, y a investigar qué factores hacen que unas mujeres tengan más posibilidades de desarrollar un tumor, que como sabéis es muy frecuente y ahora mismo está mucho en los medios, ¿no? Y también de buscar si podríamos tener algún marcador de riesgo para evitar el cáncer antes de que realmente el cáncer haya dado la cara. A eso he dedicado yo mi tarea, y uno de los factores más importantes en los que todavía podemos actuar es la dieta. Se ha hablado aquí de la dieta mediterránea, tenemos mucha evidencia. Nuestro país es un país estupendo todavía para estudiar la dieta, porque tenemos mucha variabilidad. Para poder estudiar cómo afectan unos factores y otros necesitamos
tener una gran heterogeneidad en la población, porque si todos comemos exactamente lo mismo, pues no vamos a poder alcanzar resultados relevantes y tendríamos que irnos a otro contexto, ¿no? España tiene una variabilidad grande, hay menús específicos, aunque todo está permeando, ¿no?, de determinadas regiones también, y eso lo sé a partir de estudios propios, la riqueza de nuestra dieta y la bondad de nuestra dieta se está perdiendo, y aquí hay que ser agentes activos. Y cuando se hablaba antes de cómo introducir, yo creo que es verdad que los niños pueden ser agentes de prevención y que el comedor escolar es un lugar de aprendizaje. También hay que enseñar a las familias, porque es muy fácil rendirse a los niños. Estamos programados para que nos guste lo dulce y lo que tiene mucha grasa, porque nuestros antepasados pasaron mucha hambre. Y entonces solo aquellos que llegaban a la edad reproductiva, y por todo ello desarrollamos, y tú lo conoces mejor que nadie, toda la capacidad de absorber el azúcar, poder transformarlo en grasas, etcétera, para poder absorber aquello mientras puedes comer y luego poder partir de ahí cuando ya no tienes esa capacidad, ¿no? Entonces tenemos que enseñar a las familias a que es muy importante en casa la educación de los sabores, porque los niños venimos programados para que nos guste lo dulce. Y luego aprendemos a que nos guste mucho lo salado y también lo que tiene mucha grasa. Entonces, las decisiones alimenticias se toman en la familia muchas veces, y también es verdad que las familias con menos recursos y menos nivel educativo a lo mejor no saben estas cosas que los demás sabemos. Antes de la pandemia decíamos que yo que soy epidemióloga del cáncer, que si la epidemia del siglo XX fue el tabaco, la epidemia del siglo XXI es la obesidad. Y aquí estamos todos unidos para intentar evitar esta epidemia. Así que no me voy a entretener más, porque iba a hablar de otras cosas, iba a hablar de María y de los lácteos que consume, y de la importancia también del yogur y los productos lácteos fermentados como vehículo para aportar más proteínas. También se ha hablado, ¿no?, de la necesidad mayor de proteínas durante la última fase de la vida. Recordad que en España tenemos una esperanza de vida muy alta y por tanto también tenemos que mirar a esa población y hacerles llegar el mensaje. Muchísimas gracias por dejarme estar aquí. Creo que el Instituto y vosotros podemos ser aliados importantes, y para todo lo que tenga que ver con la investigación y con mejorar la salud a través de la investigación, tenéis las puertas abiertas. Muchas gracias. Gracias a ti, Marina, por tus palabras. Ya clausura el evento Toni Vendrés, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Yogur. Muy bien, pues muchas gracias. La verdad es que este sexto evento, pues no sé si decir que ha sido el mejor de los 6, pero que está en el podium, os puedo decir que sí. Es decir, yo creo que la calidad de las personas que han intervenido, pero sobre todo de los mensajes, pues es muy potente. Y es muy potente, pues gracias a que estamos hablando y estamos construyendo y comunicando, pues alrededor de un alimento que tiene magia. Como decía Santiago, pues una magia que está basada afortunadamente en la ciencia y no en creencias, ¿no? Muy bien, pues ha llegado el momento final. Gracias a todos, a Ana María, a Marina, a Irene, a vosotras y a las instituciones y organizaciones que representáis. Realmente ha sido un placer compartir estos momentos, un placer, y yo creo que también han sido momentos para todos de aprendizaje. Hemos tenido pues grandes reflexiones. Creo que el informe realizado es rico, es denso. En esto se parece al yogur. Y realmente pues creo que le hemos de sacar partido. También nos habéis indicado que, bueno, pues que tenemos trabajo por delante para difundir con la administración, con las escuelas, con las familias, aprovechar este vehículo tan potente que son pues los niños y los adolescentes para con sus familias, donde realmente hay un gran trabajo por realizar, ¿no? Si me permitís, he tomado muchas notas porque he aprendido muchas cosas y me gustaría compartir 4 con vosotros, ¿no? Esta magia del alimento
del yogur, yo diría del yogur y de todos los lácteos fermentados, con esta evidencia científica, que tenemos un ejército defensivo que trabaja a favor de nuestra salud, que se llama microbiota, que realmente pues, continuamos teniendo pues, una sociedad pues, con carencias en cuanto a la alimentación y que después se transmiten pues, obviamente a nivel de salud y sobre todo a medida que van pasando los años, y que aquí tenemos pues, un papel muy importante que realizar y tenemos una responsabilidad que tomamos desde hace muchos años y que la continuamos, pues yo creo que cumpliendo con creces día a día por el hecho de estar tan presentes en las mesas de nuestras familias. Evidentemente estas carencias pues, se hacen todavía más evidentes con los grupos sociales pues, más desfavorecidos. Aquí también podemos encontrar pues, un argumento muy poderoso alrededor del yogur y los lácteos fermentados. Son productos y alimentos nutricionalmente densos y muy asequibles, con lo cual es un magnífico mensaje para estas familias. Y por último, bueno, pues decíamos y nos hablabas ahora al final, pues esta responsabilidad que tenemos y este deporte que hemos de practicar cada día, que es el ejercer pues, y el tener una dieta pues, equilibrada y adecuada, y que esto pues, realmente es lo que va a ser fundamental para la prevención futura y para nuestra salud futura. Nada más, os quiero dar una vez más las gracias a todos aquellos que lo habéis hecho posible, a los asociados, a los colaboradores, a los que habéis venido a compartir vuestro conocimiento con todos nosotros, y nada más, os esperamos el próximo año, que esperamos tener un evento tan interesante como el actual. Muchas gracias. Bueno, pues con los mensajes del señor Vandrés, que ya se va. Nada, simplemente, es simplemente con los mensajes de Toni Vandrés, que creo que es una clausura perfecta para este evento. Gracias a las personas y a las entidades que representan por haber estado aquí. Gracias a EFI y gracias a las personas que nos hayan visto y que nos hayan escuchado. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.